Ministerio Camino a Emaús presenta La Hora de la Verdad en Munaj Viva, un programa de radio dinámico para las asambleas de Yahweh de todas las naciones. La Hora de la Verdad en Munaj Viva, con la conducción del José Ramón Centurión, todos los martes de 20 a 21 horas por Radio Atlantis 94.5 del dial. Día de Shalom, regalo de Adonai, en ti descansaré. Tu pan sobre mi mesa, mi copa rebosará. En familia cantamos, Adonai te exaltamos. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, día Kadosh de reposo y de canción. Tu paz en mi hogar, tu Torah en mi corazón. Gracias, Señor, por apartar el Shabbat. Oh Shabbat, día de luz, regalo de Adonai, en ti me alegraré. Mis manos lavaré, mi alma te alabará, porque tu bondad siempre delante estará. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, día Kadosh de reposo y de canción. Tu paz en mi hogar, tu Torah en mi corazón. Gracias, Señor, por apartar el Shabbat. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, en tu paz eterna siempre viviré. Aleluya. Sí, ahí estamos. Bien. Bueno, buenas noches, hermanos y hermanas de las distintas naciones del mundo entero, a ese remanente de Israel que está esparcida en la nación del mundo entero. Un saludo, Kadosh, a cada hermano, de a cada hermana de ese remanente. Saludamos a cada ministerio, a cada asamblea, a cada quejilá, a cada cajal, ¿sí?, a cada iglesia donde están los hermanos de las raíces hebreas, los hermanos de las sendas antiguas, donde han aceptado a Yahshua, Yahoshua, nuestro Mesías, como único y mediador suficiente que nos lleva al Padre Yahweh Sebaot. Hoy es martes y en este programa Emuná Viva, que se transmite en vivo por la radio La Atlantis frecuencia modulada, todos los martes a partir de las 8 de la noche, ¿sí? Desde esta radio, simultáneamente con la radio FM Sensación y Eclipse. Bien, así que hermanos, nuevamente hoy nuestro programa bajo el sello de Emuná Viva, de la Hora de la Verdad, comprometidos a predicar con la verdad de Yahweh, que es más fuerte que nunca, guardando sus mandamientos, sus preceptos, sus ordenanzas, sus leyes, que es la constitución universal de su reino celestial, que es su carácter, claro que sí, aferrado en la fe de nuestro Adón, de nuestro maestro, de nuestro rabí, el único pastor, nuestro hermano mayor, Yahshua Hamashiach. Aleluya. Junto aquí, como decía con mi hermano Ezequiel Pretes,
Miguel Ángel, que está ahí en la cabina de sonidos, control de sonidos, ¿sí? Y mi nombre es José Ramón Centurión, soy un aprendiz de la Sagrada Escritura, somos aprendices de la Sagrada Escritura, un hermano, ¿sí? Bien, y queremos que seas parte de esta comunidad que busca la instrucción pura, ¿sí? El 100% de nuestro Padre Yahweh Sebaot. Aleluya. Aleluya, bendito sea. Bueno, hoy estoy aquí sosteniendo el celular, el móvil. Hoy es martes 21 de abril del año 2026, calendario civil romano. En el calendario bíblico es el día 4 del mes 2. Este mes 2 conocido por el mes, el segundo mes de calendario hebreo, contando de la salida de Egipto, que muchos lo conocen por el primer mes, Abib, Nisan, y este mes, el segundo mes, es Iyar, ¿sí? Se le conoce bíblicamente como el mes de Sib, que significa esplendor o brillo, y suele caer entre los meses gregorianos de abril y mayo. Y estamos justamente en el mes de abril, ¿sí? Y es el día 18 de la cuenta del Omer. Amén. Bien, son las 8:08 de la noche. En Venezuela serían las 7:08 de la tarde. En Colombia, Panamá, 6:08 de la tarde. En Costa Rica y Puerto Rico, 5:08 de la tarde. Y así en otras ciudades cada vez. En España, ¿qué hora sería, mi hermano? Las 8, 5 horas. ¿Como las 2 de la mañana? 8:05. 1 de la mañana. 1 de la mañana. 1 de la mañana. En España, y saludo a los hermanos Albert y la hermana Miriam, están en Tarragona, España. Y nuestra hermana Loli también, que está en las Islas Canarias. Creo que el hermano Albert nomás está en España, Tarragona. Ah, en Tarragona. Si no me equivoco, es así. Bien. Bueno, hoy nuestra serie de mensajes sobre los últimos tiempos y la venida de Yahshua HaMashiach. Vamos a seguir hablando esta segunda parte sobre el juicio final. En esta segunda y conmemoradora parte, ¿sí? Vamos a continuar desde Apocalipsis capítulo 20, versos 11 y 15, mi hermano, si puede leer. Apocalipsis 20, versos 11 y 15, ¿sí? Y vamos a arrancar, pero antes que lea quiero hacer primero si puede leer, por favor. El martes pasado estuve solo porque justamente había amenazas de lluvia por aquí. Hubo un diluvio, sí, cuando salimos del programa. El hermano Ezequiel Frete no pudo venir, él ya sabía que se venía el diluvio. Y bueno, estuvimos aquí con el amigo Miguel Ángel Alfonso, y al terminar el programa se largó con toda la lluvia. Miguelito recién a las 11:30 de la noche se pudo ir, pero bueno, llegamos todos mojados, ¿sí? Bueno, mi hermano, entonces Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y se abrieron los libros, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y se juzgaron a los muertos en base a las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Después quiero hacer un comentario, hermano, con respecto a lo que es esa obra, ¿no? Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y la fosa entregaron los muertos que estaban en ellas, y los que juzgaron a cada uno según sus obras, y a la muerte y a la fosa las lanzaron al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y al que no se halló inscrito en el libro de la vida lo lanzaron al lago de fuego. ¿Quieres hacer ese comentario? Amén, hermano. Me llama la atención cuando habla acá con respecto a las obras, a qué obras son las que se tendrán en cuenta en ese día, ¿no?
es conforme a lo que está escrito, ¿no? Por sus obras, así como dice primeramente por los falsos profetas, pero también es por cada uno de nosotros, las obras que hace cada uno de nosotros, ¿no? Las obras de justicia. ¿Y cuáles son las obras de justicia? Es seguir la Torá de nuestro Padre Celestial, tal como está escrito, sin pasar por alto una cosa u otra, sin sacar un texto para hacernos un pretexto. Así sería lo que es justicia. Esas son las obras que va a tener en cuenta nuestro Padre. Y si no se llega a encontrar, como dice en Apocalipsis 14, verso 12, aquellos que perseveraron, que guardaron la fe, el testimonio y los mandamientos de nuestro Padre y la fe en Yahshua, esos son los que se van a encontrar escritos en el libro de la vida eterna. Pero aquellos que no guardaron la fe conforme a los mandamientos, que solamente dicen yo creo a mi manera, no, esos lastimosamente no se encontrarán en el libro de la vida eterna. Muy bien, gracias por este aporte precioso que ha hecho mi hermano, nuestro hermanito Ezequiel Fretes. Antes de seguir, mi hermano, saludo aquí desde por vía YouTube, dice nuestra hermana Noemí Fernández: Shalom, Ubrajot, amada familia de nuestro Yahshua Hamashiach, les bendiga. Creo que nuestra hermana Noemí Fernández es de Colombia, ¿sí? Creo que sí, había hecho una vez el día del comentario de qué nación era, ¿no? Amén. Un saludo a mi esposa, porque dice, el otro día me criticó que no le saludo yo a ella. Pero tiene que saludarla sí o sí. Un saludo muy especial para nuestra hermanita Inara Carballo, esposa de nuestro amigo Ezequiel Frete, nuestro hermanito Ezequiel Frete, sí, que nos está siguiendo. Gracias, hermanita Inara. Y está cuidando ahí a los tres, ¿sí? A los tres. Aleluya. Bueno, Yareli, Abigail y Yadiel, ¿sí? Yareli tiene 2 años ya cumplido, y los otros que son mellizos tienen 3 meses. 3 meses. 3 meses. Ya el 25 cumplirá. El viernes. ¿Sí? Dice. El viernes. Bien, los 3 meses. Bien. Tenemos a nuestra hermanita Beatriz Galindo. Sí, bendecida noche, mis hermanos en la dispersión. Abba les bendiga y proteja por siempre. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Por acá lo tenemos Alfredo Gámez, ¿sí? Le dio un me gusta al vivo. Gracias, hermanito Alfredo. Bueno, quiero que me sepan disculpar porque un poquito lelo soy con esto, con TikTok, ¿sí? Es la segunda vez que salimos en vivo, Bien. Bueno, he leído este estudio que nosotros ya hace 2 martes terminamos sobre cómo sería el reinado milenial de nuestro Adón Yahshua Hamashiach, ¿sí? Bien. ¿Sí? ¿Cómo sería? Y fue tan hermoso, ¿sí? Y ahora seguimos con el juicio final, el día del juicio final. El pasado martes, habíamos dicho que cuando uno piensa del día del juicio final, uno tenemos que hacer esa pregunta. Nosotros los que estamos en este camino anhelamos ese juicio final, pero los que aún no están en el camino, los que aún están en el catolicismo o en el cristianismo o en el evangelio, tienen miedo, ¿sí? Porque cuando uno habla de juicio se viene la palabra que te van a juzgar, y como tú has dicho, lo que van a ser juzgados, uno para lo que van a estar inscritos en el libro de la vida eterna, y los otros lo que van a ser echados al fuego, ¿sí? Bueno, ese es el temor, y como nosotros como creyentes, como te había dicho, debemos anhelar este juicio final, ¿sí? Cuanto más hora en medio de tus problemas y pruebas, debemos decir y sentir: ven Adón Yahshua, ven pronto Adón Yahshua, ¿sí? Aleluya. Y obviamente también tenemos que orar por el día del juicio final. Tenemos que orar, ¿sí? Y anhelar. Por ahí nos falta esa oración, que tengas en cuenta
nuestro Padre, de lo poco que hicimos, que tenga en cuenta, ¿sí?, para su misericordia. Amén, aleluya. Bueno, otra cosita para hacer un pequeño resumen, digamos, de la primera parte. El anhelo es el primer propósito de la segunda venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que sería la razón, es la resurrección, ¿sí? Hoy Yahshua es exaltado y está esperando por este aspecto final de su exaltación, cuando vendrá de nuevo como abogado, y cuando la resurrección, la cual consideramos la semana, hemos considerado justamente de que el propósito es el juicio, una resurrección para vida y una resurrección para condenación. Amén. Bien. Y vamos entonces a la página 3, mi hermano, ¿puede ser? Amén. Si puedes leer, por favor, desde el comienzo. Aleluya. Dice así: pero vemos a lo largo de la escritura que Yahweh se presenta como un juez justo, santo y recto. Desde el principio él vino contra Adán y Eva, y ellos huyeron de su presencia. Cuando Caín mató a su hermano Abel, entonces Yahweh vino. Cuando el mundo fue destruido con un diluvio, entonces Yahweh vino como juez. Así es. El juicio de Yahweh vino sobre Egipto en las 10 plagas. El juicio de Yahweh vino sobre los cananeos por su idolatría. El juicio de Yahweh vino sobre Saúl y luego sobre Israel, las 10 tribus del norte, a causa de su rebelión y desobediencia. Eso no cambia en el Nuevo Testamento. Yahshua habla palabras de juicio. Ay de ti, les dice a los judíos de su época, a los escribas de los fariseos: ay de ti, Tiro y Sidón. Los apóstoles predicaron el juicio y enseñaron que Yahshua vendría como juez al final. Desde el principio hasta el último libro de la Biblia, donde leemos sobre las copas de la ira de Yahweh, vemos a Yahweh como juez. Hablar de Yahshua como juez no lo suaviza en absoluto, porque Apocalipsis 6:16 leemos acerca de la ira del Cordero. Leo Apocalipsis 6:16. Bien. Apocalipsis 6:16. Ese justamente es la última parte que leí el martes pasado, pero vale recordar, ¿sí? Amén. Sí. Y dice así: y decían las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escondámonos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Tremendo. Aleluya. ¿Qué nos enseña ahí? Nos enseña acerca de la ira de nuestro amado Maestro y de aquel que está sentado en el trono, ¿no? Así es. Sigo leyendo. Sigo con lo que dice. Yahweh es el juez en el último día, y Él es un juez justo. Tiene el derecho de ser juez, porque Él es Elohim, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Aleluya. El resultado del juicio, porque Yahweh es justo, será un resultado perfecto. Este juez no puede ser sobornado. Él no puede ser forzado o manipulado por el hombre. Él conoce todas las evidencias y dará una explicación perfecta. Y habrá una prescripción perfecta en su juicio final en el último día. Entonces Yahweh, el justo, es el juez. Así es, mi hermano. Cuando decimos que Yahweh es el juez, no queremos decir que Yahshua no será el juez. No vamos a enfrentarlos entre sí, sino que Yahweh ha designado a su Hijo
Yahshua HaMashiach, para que sea el juez y él representará a Yahweh en el día del juicio final desde el trono. En Juan 5, Yahshua dice: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Esto será parte de la gloria final de Yahshua HaMashiach. No hay contradicción aquí, porque Yahshua, el Hijo, es el poderoso. Vemos una unidad en las personas de la deidad. Cuando hablamos de Yahshua como el juez, eso sale un par de capítulos más adelante, en Apocalipsis 22, verso 1 al 3. ¿Vamos a leer? Lo leo. Amén, hermano. Apocalipsis 22, verso 1 al 3. Vamos a leer a ver qué nos dice, porque leemos conforme a la Sagrada Escritura. Estoy usando la versión bíblica católica Latinoamérica, y mi hermano tiene la versión bíblica Bin. ¿Puede mostrar, por favor, la Biblia israelita nazarena? ¿Sí? Bien. Biblia, versión israelita nazarena. Aleluya. Bien, un segundito, hermano, vamos aquí. Entonces me dijo Apocalipsis 22, verso 1 al 3. Aleluya, aleluya. Bien. Dice así: después el ángel me mostró el río de agua de la vida, transparente como el cristal, que brotaba del trono de Yahweh y del Cordero, Yahshua, en medio de la ciudad, a uno y otro lado del río. Hay árboles de la vida que dan fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para las naciones. Aleluya. No habrá ya maldición alguna. El trono de Yahweh y del Cordero Yahshua estará en la ciudad, y sus servidores le rendirán culto. Amén. Amén. El versículo 1 habla del trono de Yahweh y del Cordero. Ese es un trono. Entonces el versículo 3 dice: no habrá más maldición, y el trono de Yahweh y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. El pronombre posesivo su es importante aquí. Normalmente en inglés, después de haber dicho el trono de Yahweh y del Cordero, diría sus de ellos siervos los servirán. Pero aquí dice que sus de él siervos le servirán. Así que el trono del Cordero es también el trono de Yahweh, porque el Cordero es poderoso. Yahweh mismo designará a Yahshua el justo, para que venga con la vara de hierro y juzgue. Amén. Un segundito ahí, mi hermano, ¿sí? Hay una evidencia bíblica que ahí rescatamos, de que son dos personas, ¿sí? Dos seres. El ser todopoderoso es Yahweh, y el ser poderoso es su Hijo Yahshua, que es nuestro Mesías, ¿sí? ¿Cómo separa a esas dos personas, a esos dos seres? Uno es todopoderoso y el otro es poderoso. Amén. Amén. Bien. Sigamos entonces, mi hermano. Dice la pregunta: ¿quién se parará ante el trono para ser juzgado? Esto te contesta en el pasaje siguiente, versículo Apocalipsis 20, verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Yahweh. La idea es que será un juicio general y universal de todos. Los que alguna vez vivieron, no será un juicio solo de los malvados, sino también de los justos. No será un juicio solo para hombres, pero también será un juicio de los ángeles. Todos serán juzgados juntos. Esto
es lo que la Biblia enseña. No futuros juicios múltiples, sino un juicio final en el que se juzgará a todas las criaturas morales y racionales. Eso está claro en el pasaje cuando dice: vio a los muertos, pequeños y grandes, parados frente al trono. Pequeños y grandes se refiere a personas de todas clases. Los muertos se refieren a aquellos que ahora han sido resucitados de entre los muertos. Habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos. En el versículo 13 indica que estas son todas las personas que alguna vez han vivido. Y el mar los entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellas. Amén. Y ese es el verso 13. El verso 13. De Apocalipsis capítulo 20. Amén. Sí. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Así que hay un juicio universal de todos. Los versículos 12 y 15 habla del libro de la vida. Vamos a leer otra vez. Entonces, si habla el libro de la vida, dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros. Luego fue abierto otro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. Y el 15 dice: y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego. Amén. Amén. Dice: vemos que esta es la enseñanza del resto de las escrituras también. Podemos comenzar, por ejemplo, en Daniel 7:10. Si puede buscarlo, hermano. Daniel 7:10, sí señor. Vamos a buscar. Un saludo a nuestra hermanita Mireya Sojo Paniagua, Salón Amado de Yahweh. Nos está viendo desde el Puerto Limón, Costa Rica. Jodari Watson, desde Panamá. Tiene un nombre, no me acuerdo, usted mencionó el lugar donde ella vive. Burunga, de Panamá. Dice: Salón, amada familia en las naciones. Y nuestra hermanita Laura León, sí, que pertenece al ministerio de nuestro hermanito Alberto Balanzar. Dice: Salón, amada familia de Yahweh. Aleluya. Bien, Daniel, voy aquí. Daniel 7:10. A la hermanita Beatriz, hermano, porque no me acuerdo si no lo repetimos. Sí, por favor. Dice la hermana Beatriz Galindo: bendecía anoche mis hermanos en la dispersión. Abba les bendiga y les proteja por siempre. Aleluya. Gracias, hermanita Beatriz. Bien. Bueno, tengo aquí entonces Daniel capítulo 7, verso 10. Aleluya. Dice así: un río de fuego brotaba y corría de delante de él. Miles y millares le servían. Millones y millones permanecían de pie en su presencia. Se constituyó el tribunal y abrieron los libros. Amén. Tremendo. Aleluya. Aleluya. Amén. Tremendo. Dice: ¿puede leer el verso 9, hermano? El verso 9 de Daniel capítulo 7 dice: seguía mirando, pusieron unos tronos y un anciano se sentó. Su ropa era blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza eran como la lana blanca. Su trono era de llama de fuego, una rueda de fuego ardiente. Tremenda pureza. Amén. Es el Esa trono pureza. de nuestro Aleluya. Padre Celestial. Aleluya. También estamos aquí también por YouTube, ¿sí? Aleluya. Dice: primero, en el versículo 9, hay un gran trono, y el anciano de días se sienta en ese trono, y su vestido es blanco como la nieve, su cabello es como la lana pura, y su trono como una llama ardiente. Luego leemos en el versículo 10 que millares de millares le servían,
y millones de millones asistían delante de él. El juez justo se sentó y los libros fueron abiertos. Millones de millones se refiere a la humanidad completa, a toda la humanidad. Tremendo, aleluya, aleluya. En la enseñanza de Yeshua, en Mateo 25, vemos nuevamente que este es un juicio universal. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Eso se ve en el verso 31 y 32. Amén. Entonces, el resultado del juicio allí en Mateo 25:46 es este: e irán estos, los impíos, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Aleluya. Amén. Segunda de Corintios 5:10, hermano. Bien. Leo como está escrito acá. Como quiera, mi hermano, sí. Dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mashiach, como dice en la versión de nuestro hermano. Bien. Segunda de Corintios 5:10. Dice, pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Mashiach para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Obras buenas o malas. Amén. Nadie se va a salvar. Amén. Y nuevamente en Hechos 17:31, hermano. Bien. 17:31 dice, tiene ya fijado un día en que juzgará a todo el mundo con justicia, valiéndose de un hombre que ha designado, y al que todos pueden creer, pues él lo ha resucitado de entre los muertos. Amén. ¿De quién nos habla ahí, mi hermano? Amén. De Yeshua. Aleluya, bendito sea. Cuando hablamos de juicio final, no queremos decir que este es el último juicio en contraste con los juicios anteriores, sino que queremos decir que habrá un juicio final. Eso no significa que no haya revelaciones anteriores del juicio de Yahweh contra el hombre. No, en esta vida la ira de Yahweh se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La conciencia del hombre sabe que hay consecuencias para el pecado del hombre en esta vida, y también hay recompensas. Yahweh ha expresado su juicio en el madero. Su juicio en el madero, su juicio en la cruz. Mucho conocido por la cruz. Amén. Amén. Seguimos, mi hermano. Está interesante ese tema. ¿Sí? Amén. Aleluya. Dice, Yeshua dice cuando va a la cruz, ahora en el juicio de este mundo. Ahora es el juicio. Ahora es el juicio. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el príncipe de este mundo expulsado. Además, en la muerte hay un juicio preliminar. Las almas de los creyentes pasan inmediatamente a la gloria en la primera resurrección. Amén. En la primera muerte, las almas de los incrédulos no reciben esta bendición, pero reciben tormentos. Luego está el juicio en la aparición de Yeshua, inmediatamente antes de este juicio final. En la resurrección estamos parados en nuestros cuerpos resucitados. Una resurrección para vida, una resurrección para condenación. Apocalipsis 20 alude a esta resurrección cuando dice: vi a muertos de pie ante Elohim. Ese es el lenguaje de Apocalipsis 5, donde vemos al Cordero
que había sido inmolado de pie delante del trono, o los 2 testigos de Apocalipsis 11, quienes habían sido asesinados, ahora están puestos de pie. Ahora los muertos están de pie delante de Yahweh. Ellos son resucitados. Entonces, en el momento que sigue inmediatamente a nuestra resurrección, este juicio tendrá lugar. Este juicio será milagroso. No podemos explicar todos los detalles, excepto para declararlo. ¿Cómo sucederá? ¿Cómo se revelarán todas nuestras obras? ¿Cómo se juzgará a cada uno? ¿Cómo todo esto será posible en un abrir y cerrar de ojos? No podemos describirlo, excepto para declararlo y creerlo como un milagro de que Yahweh hará en ese último día. Amén. ¿Qué es lo que Yahweh juzgará cuando los hombres se presenten ante Él? Usted ve esto en el pasaje cuando en Apocalipsis versículo 12, donde leemos: los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La idea de los libros que fueron abiertos son que hay un registro de las obras que todos han hecho, ya sean buenas o malas. Hay un libro para cada uno que alguna vez vivió, que contiene un registro completo de todo lo que ha hecho alguna vez. La apertura del libro da la idea de que todo se revelará en ese último día, y de que todo lo que una persona haya hecho se levantará como evidencia en el día de juicio. Habrá una exposición completa. Amén. Ahí, imaginémonos ese día, mi hermano. Habrá una exposición completa. Todos estaremos en la intriga, ¿no? Porque también la palabra dice que, no me acuerdo bien, en el Nuevo Testamento, que aquellos justos que obedecieron los mandamientos apenas se salvaron. Amén. ¿Se acuerda ese pasaje bíblico? Fíjese cómo vamos a ser juzgados, ¿sí? Va a ser un juicio puro, y bueno, todos vamos a estar a la expectativa. Acá cae también una de las vacas sagradas, que muchos dicen que la iglesia te va a salvar, ¿sí? Me acuerdo cuando estuve frente a un sacerdote católico y tuvimos esa charla de cuando vio mi Biblia católica Latinoamérica. Lo primero que me dijo: es una Biblia muy muy linda, completa, ¿sí? Esta es la versión bíblica que estoy usando para los estudios, la Biblia católica Latinoamérica. Es una Biblia de origen hebrea, porque hay muchas Biblias como la Reina Valera, que es de origen helenista, griega, romana, ¿sí? Y en esta Biblia tiene los nombres sagrados, el nombre sagrado de nuestro Padre Celestial, que dice Yahweh. Realmente dice Yahvé, pero sabemos bien que la B corta en latín se pronuncia fonéticamente Yahweh, ¿sí? Bueno, no me supo atender bien, porque comencé a hacerle preguntas y no me respondió. Lo único que me dijo que tenía un compromiso en el Zoom, porque fue en aquella época saliendo de la pandemia, cierto, no se puede mencionar, pero la persona que estaba conmigo, esposa, dice: ¿y yo, padre, qué voy a hacer? Porque ella es católica. El padre le dijo, obviamente el sacerdote, ella le dijo: sí, ¿y yo, padre, qué voy a hacer? El sacerdote le dice: hija mía, no te preocupes, que la iglesia te va a salvar. Y acá cae todo esto, ¿sí? Pues también vemos que muchos cristianos evangélicos dicen que la iglesia va a ser salva,
Se cree que es una iglesia santa, pero no lo es. Acá la salvación depende de cada uno. No es que va a juzgar el ministerio La Hora de la Verdad, o el ministerio de Reuniones de Ser Discípulo, o el ministerio de esos hermanos y hermanas que están llevando a la verdad. Cada uno vamos a ser juzgados, ¿sí? Cada uno vamos a ser juzgados, mi hermano. Siga. Amén. Dice: no tomamos esto literal, que Yahweh escribe libros para cada uno, pero esta ilustración representa al menos estas dos cosas. Primero, que Yahweh es omnisciente, que Él lo sabe todo, que cada trabajo que hemos hecho será llevado ante Yahweh. Todo pensamiento secreto, toda palabra ociosa hablada, no habrá nada escondido. Tremendo. La otra cosa que estos libros y su apertura indican es que hay un registro de que cada pecado que un hombre ha cometido, grabado en su propia mente y conciencia. Tremendo. Dice cada pecado que ha cometido en su propia mente y conciencia. Hasta ahí también vamos a ser juzgados. Pensamiento y toda palabra. Tremendo, tremendo. Saludo muy especial a nuestra hermanita Sonia Moragas, ¿sí? Es una hermanita que me gustaría tenerla en el programa, ¿sí? De los sábados, La Hora de la Verdad, una viva que se transmite aquí en la Atlántica y Frecuencia Modulada. Es una hermana que tiene una página, Dabar Eterno. ¿Qué significa Dabar? Palabra eterna, ¿sí? Tremendo, las enseñanzas, las reflexiones, ¿sí? Va conforme a un pasaje bíblico, y sobre ese pasaje bíblico ella, como se dice, se explaya haciendo un gran comentario bajo los fundamentos bíblicos, bajo la perspectiva hebrea, ¿sí? Es tremendo. Sí, me gustaría a nuestra hermanita Sonia Moragas que en una oportunidad lo tengamos en el programa, ¿sí? Amén. Aleluya. Así que está invitada. Amén. No puedo ver bien quién más están aquí, pero bueno, lo tenemos a la hermanita Sonia Moragas, y bueno, hay 4 más que nos están viendo. Así amén. Salón, bendiciones. Estamos con el tema de el día del juicio final, parte 2, leyendo Apocalipsis capítulo 20 del verso 1 al 15. Somos aprendices de la Sagrada Escritura, ¿sí? Aspirantes a ser discípulos, está bien, aspirantes a ser discípulos, porque un verdadero discípulo es tremendo. Todavía no llegamos a los salones de nuestro don Yahshua, ¿sí? Un verdadero discípulo es donde tenemos que imitarlo al maestro, tal como es. Y fíjese en Efesios capítulo 5 verso 1 y verso 2. Pero en Efesios capítulo 5 verso 1 dice: como hijos amadísimos, esforcémonos por imitarlo a Yahweh, al Elohim, a nuestro Padre Celestial. Amén. Aleluya. Tremendo. Bien, sigamos, mi hermano. Son las 20:45. Nos quedan menos de 15 minutos para cerrar la segunda parte del juicio final. No es que recordemos todos y cada uno de los pecados que cometemos, o todas o cada uno de las acciones que realizamos, pero esto significa que somos moldeados por nuestros pecados y que nuestras acciones dejan una marca en nuestra vida. En el día del juicio, quiénes somos se revelará ante Yahweh. Nuestro carácter, lo que somos, está formado por nuestros pecados. Eso es lo que se expondrá en ese día. Este será un juicio personal. Los libros se abrirán y uno por uno cada uno separará
y será juzgado ante el trono. Amén. Un segundito. Uno por uno vamos a ser juzgados. Cada uno se parará delante del trono. No es yo pertenezco al Vaticano o yo pertenezco a Ledesma, ¿quién más? Chaco de Cristo. No, uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. Amén. Sígame, hermano. Perdone que le haya cortado. Amén, no hay problema, hermano. Dice, pero ahora es importante observar al contemplar este versículo y el resto de las escrituras, que somos juzgados no solo en base a lo que hacemos o de nuestras obras, sino que notamos que somos juzgados según nuestras obras. Los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La idea es esta: si nos juzgaran en base a nuestras obras, todos merecerían el infierno. Tremendo. Pero nuestro juicio es según nuestras obras. Entonces, hay otro libro que se abre además de esos libros. Ese es el libro de la vida. Esto no es un registro de las acciones del hombre, pero es un registro de los nombres de las personas elegidas de Yahweh. Este libro, según Apocalipsis 17, verso 8, está escrito antes de la fundación del mundo. Entonces, Bien. es un registro de la elección de Yahweh de algunos a la vida eterna. Acá, hermano, hoy el pastor Emilio Vázquez había pedido un aporte, ¿no?, sobre lo que era el Espíritu de Santidad y el bautismo, Así es. buscando lo que significaba, ¿no?, una palabra que dice infundió el Espíritu para que cada uno sea sellado con el Espíritu de Santidad, en Ezequiel 36, verso 27. Y yo busqué el significado de lo que significa infundir, ¿no? Y según el griego viene la palabra kahai, que significa vivir, revivir o dar vida. Fíjese, ¿no?, que conforme a lo que estamos leyendo acá, dice en Apocalipsis 17:8, está escrito antes de la fundación del mundo. Entonces es un registro de la elección de Yahweh de algunos a la vida eterna. Así es. Cuando el Padre le muestra a Ezequiel el valle de los huesos secos, antes de que se apagó, antes de soplar el Espíritu de Santidad, en cada cuerpo había tejidos, estaba formado todo el cuerpo, pero estaban muertos en vida, porque no tenían ese espíritu, no tenían ese don, no tenían esa vida. Y me gustaría leer, ¿no?, pero ya se nos irá mucho. Pero fíjese, ¿no?, la conexión que hay cuando el Padre pone el sello del Espíritu de Santidad en nuestra vida, ¿no? Así es, mi hermano, ya que hicimos un alto, hablando del libro de la vida eterna, quiero decirle a los hermanitos que tengo un testimonio, es chiquito mi testimonio, pero es un milagro para mí. Fui católico desde la cuna, mis papás eran católicos y estaba en la iglesia carismática, católica carismática. Ellos eran uno de los pioneros que realizaban las reuniones, las asambleas, vamos a decir así, el mes de sanación, una vez al mes hacían, y tenía a mi mamá que era una de las líderes, ¿sí? Y luego mi papá, o sea, era un matrimonio que llevaban juntos. La verdad, inclusive tuvieron un programa también, un programa radial,
que se transmitía todos los días a partir de las 3 de la tarde, menos sábado y domingo. Los sábados y domingos se dedicaban al culto de la Iglesia Católica. Era algo separándose de la misa, esa misa que por ahí, o sea, saliendo y copiando sí a los cristianos evangélicos, ¿sí? Era así porque se cantaba alabanza, se buscaba el espíritu de santidad, etcétera, etcétera, todo lindo. Yo como católico lo veía lindo, ¿sí? Y yo decía, esto es lo que los católicos necesitamos, decía. Bien, luego al salir de ahí estuve en una iglesia cristiana evangélica y vi muchas cosas, pero primero comparaba la iglesia católica y la cristiana evangélica. A la iglesia católica le comparaba como una piscina, ¿sí? El agua quieta, calma, y la iglesia cristiana evangélica yo lo comparaba así como que se estaba moviendo ya esa agua, ¿sí? Y bueno, pero después de que estuve 2 años ahí, me bauticé, ya no me gustó, y hablaba mucho de la providencia, esa providencia, obviamente que sabemos que el dinero, etcétera, etcétera, y también fui víctima de ese engaño de que tenés que tirarte al suelo, al piso, sí, como que vino la unción y todas esas cosas. Me sentí muy avergonzado, y ese fue el último vaso que colmó, la última gota que colmó el vaso, ¿sí? Entonces me decía, ¿qué estoy haciendo aquí? No es lo que yo busco, ¿qué es esto? ¿A dónde voy? Entonces me presento ante el Padre y le dije, papá, yo no quiero esa providencia, no quiero auto, no quiero casa, no quiero ese confort. Yo lo único que quiero es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida eterna, que eso es lo que escuché, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida eterna, y mis hijos sean bendecidos por miles de generación. Eso es lo que quiero, papá. Mostrame el camino, mostrame dónde, poneme a las personas que realmente te temen. Bueno, hice 2 veces esa oración de madrugada, muy de madrugada, y papá me hizo así, de repente me sacó y me llevó justamente a una familia, sí, que los sábados que guardaban los sábados. Ahí conocí una familia aquí de Corrientes que tiene una quejilá que se llama Yasua Salva. Para mí fue todo raro, pero cuando lo escuché la primera vez dije, es esto lo que estoy buscando, y estoy desde 2018, estoy aquí en este caminar, mi hermano. Por eso cuando hablo del libro de la vida me lleno de gozo, porque es esto. Ahora sí, tenemos que ganarlo, ¿sí? Dijiste algo, está escrito que ya nuestro Padre ya nos está anticipando, ya de anticipación ya sabe quiénes son los elegidos para el libro de la vida eterna, pero tenemos que ganarlo. Amén. Amén. Sígueme, hermano, son las 20:55. Vamos a leer lo que queda de esta página y sí, cerramos. Dice: en el capítulo 13 de Apocalipsis 13, verso 8, leemos de este libro de la vida, que pertenece al Cordero que fue inmolado. Esto indica que el Cordero, cuando va al madero, a la cruz, da la sangre de su vida por aquellos cuyos nombres están escritos en este libro. Aleluya. Es decir, para los elegidos. Bendito nuestro Padre Celestial, Yahweh. Aleluya. Este segundo libro se abre para que la evidencia que se presenta ante Yahweh en el día del juicio final no sea solo la evidencia de lo que el pueblo de Yahweh ha hecho, sus obras, sino también la evidencia de lo que Elohim ha hecho por ellos en la muerte de su Hijo Yahshua HaMashiach y en su eterna elección de ellos. Entonces, nuestro juicio final no está basado
Nuestra salvación no está basada en nuestras obras, sino que se basa en el hecho de que Yahweh ha escrito nuestros nombres en su libro y que su Hijo ha dado la sangre de su vida por nosotros. Aleluya. Si seremos recompensados según nuestras obras, pero incluso nuestras obras son el resultado de la gracia de Yahweh en nosotros. Aleluya. La salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. En el texto vemos el resultado del juicio. Esto es algo a lo que volveremos en los próximos 2 mensajes cuando hablamos del infierno y luego del cielo. Pero vemos aquí el castigo de los malvados. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Amén. Bien, bien, hasta aquí. Tremendo estudio con respecto al juicio final. Será un juicio muy puro, sí, de nuestro Abacados Yahweh. El libre terminado entre los bienes. Aleluya. Hay algo que me pide aquí. Bien, arrastra. Bueno, aleluya. Hay algo. Bien, decíamos entonces que hasta dónde más que aquí hemos aprendido que ya nuestro Padre Celestial Yahweh ya nos ha predestinado. Aleluya, bendito sea. Y todo por la sangre de su Hijo amado Yahshua, esa preciosa sangre que a veces nosotros pisamos, no por las obras, o bueno, sí, también por las obras, porque también en el pensamiento, ¿sí? Es eso. Así que es hermoso este estudio que vamos a seguir el martes que viene. Vamos a seguir la tercera parte del juicio final. Un saludo a nuestro amigo el pastor Alejandro García. Shalom, mis amados hermanos y oyentes, desde el aposento alto en Bogotá, Colombia. Y miren la sentencia en Zacarías 14:12 para los que maldicen a Israel. Amén. Vamos a leer la sentencia. Apocalipsis 14. Ver, sí. Y con esto cerramos. Aleluya. Zacarías 14, verso 12. También dice, y miren la sentencia en Zacarías. Amén. Así que con esto nos estamos despidiendo. Un abrazo, Kadosh, a cada hermano, a cada hermana. Allá están, ¿cierto? Y tenemos la cámara allá, ¿sí? Y este será el derrocamiento con el que Yahweh golpeará a todos los pueblos que le hicieron la guerra a Jerusalén, con una pestilencia por la cual su carne se consumirá mientras estén parados sobre sus pies. Sus ojos se derretirán en sus cuencas y sus lenguas se pudrirán dentro de su boca. Amén. Amén. Tremendo, tremendo. Bien, hasta aquí hemos llegado. Shalom, bendiciones. Si el Padre permite, estaremos presentes el próximo martes aquí por la Atlantis Frecuencia Modulada, ¿sí? Por vía YouTube, también por la radio, por antena local, sí, la 94.5 MHz, también por Sensación y Eclipse FM, y también para los seguidores de TikTok. Shalom, bendiciones. Buena jornada. Amén. Shalom, bendiciones. Shalom, shalom. Mis manos lavaré, mi alma te alabará, porque tu bondad siempre delante estará. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, día Kadosh de reposo y de canción. Tu paz en mi hogar, tu Torah en mi corazón. Gracias, Señor, por apartar el Shabbat. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. En tu paz eterna siempre viviré.
corazón. Gracias, Señor, por Inicio